Hola, mi nombre es Santiago Molina, estudiante de psicología. En esta entrevista hablaremos sobre un periodo muy importante de la historia colombiana, la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que ocurrió entre el año 1953 y 1957. Este momento marcó el país porque, aunque inició con la promesa de traer la paz, después de años de violencia, terminó siendo una etapa de censura, represión y cambios sociales profundos. Hoy me acompaña la doctora Marion Cuervo, quien me compartirá su visión sobre este hecho histórico y cómo podemos entenderlo desde una mirada psicosocial. A continuación, te voy a hacer unas preguntas. La primera pregunta es, para empezar, ¿podrías contarnos brevemente qué fue la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y por qué surgió en Colombia? Bueno, buenas tardes, Santiago. Sí, pues mira, la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla se dio en 1953, cuando él era un general del ejército. Después de esto se dio un golpe de Estado en el tiempo presidencial del Laureano Gómez. En ese momento el país estaba cansado de la violencia bipartista que se daba entre los liberales y los conservadores, ¿no? Esta guerra interminable entre estos dos lados. Lo que hizo Gustavo fue traer paz, prometer la paz, la justicia y el orden. Sin embargo, pues con el tiempo el gobierno de él se volvió autoritario, cerró medios de comunicación, persiguió a los opositores y trató de controlar incluso la opinión pública. Ok, gracias. La segunda pregunta sería, en su momento, Rojas Pinilla fue visto como un salvador, que traería la paz. ¿Crees que realmente lo logró o terminó repitiendo los mismos patrones? Pues mire que al principio, como nos lo cuenta la historia, sí hubo un poco de esperanza. Se redujo temporalmente la violencia en el país y se liberaron incluso presos políticos. Sin embargo, poco a poco, con el tiempo, el gobierno de Rojas pues empezó a utilizar la fuerza militar, la censura para mantenerse en el poder y pues la paz que prometió se volvió en un silencio impuesto por el miedo. Así se terminaron repitiendo pues, los mismos patrones de abuso y control que él decía que iba a combatir. La tercera pregunta sería, ¿cómo afectó este periodo las familias y comunidades colombianas, especialmente a nivel psicológico y emocional? Pues mira, yo soy abogada, yo no soy psicóloga, sin embargo, sí, muchas familias en ese momento pues tenían un miedo constante, se creó una desconfianza, nadie sabía en quién podía confiar. También surgió como una especie de trauma colectivo porque la gente se acostumbró a quedarse callada, a aceptar la represión como algo normal. Ese miedo después se transfirió de familia en familia, y todavía en la actualidad vemos secuelas de esto que sucedió en ese periodo histórico, en la forma en que muchos de los colombianos percibimos la autoridad y la política. La cuarta pregunta sería, durante su gobierno hubo mucha censura y persecución política. ¿Qué efectos puede tener vivir bajo este tipo de represión en la mente y el comportamiento de las personas? Pues mira, la censura en su momento generó que se rompiera la confianza y la identidad colectiva. Ya no hablamos de una persona en particular, sino un grupo de personas, en este caso los colombianos que en su momento perdieron esa identidad porque no podían expresarse libremente, porque empezaron a reprimir sus emociones, a generar desconectarse de los demás, vivir con una sensación de impotencia. Además, pues desde la psicología, eso genera un estrés crónico, ansiedad y pues una manera distorsionada de entender lo que es el poder. A nivel social se crea una cultura de miedo y pues y de obediencia, ¿no? Donde la gente prefiere no pensar distinto o si piensan distinto, no manifestarlo, no expresarse por temor a las consecuencias que esto le pueda traer. Vamos con la quinta pregunta, Marion. Hoy en día, ¿cómo crees que se recuerda a Rojas Pinilla? ¿Qué lecciones nos deja esa etapa de la historia? Eso depende a quien le preguntes, ¿no? Algunos incluso llevan sus gorras, te dirán que fue un militar bueno, un periodo donde se modernizó el país, porque sí, impulsó obras, se le dieron derechos a las mujeres, pero muchos otros también lo ven como un dictador que restringió la libertad y manipuló la información en su momento.
Creo que la gran lección es que la paz no se impone con armas y que ningún líder debería concentrar tanto poder sin control ciudadano, que él solo lo ocupe. Y finalmente, para cerrar, ¿crees que puede aportar la psicología para comprender y sanar las huellas que dejó este tipo de gobiernos autoritarios? Claro, la psicología, pues como una de las formas que tenemos los humanos para comprender por lo que pasamos y evolucionar, puede ayudar a entender el miedo de su entonces y que la represión afectó a las masas y cómo pues acompañar ese proceso haciendo una memoria histórica y ayudando a las comunidades a reconstruir su identidad y transformar ese dolor en una conciencia. ¿No? El papel del psicólogo en este caso, entonces, es escuchar, comprender y ayudar a que la gente no siga repitiendo esos patrones de silencio y sumisión que nos pueden llevar, pues, a tener malas elecciones o a no tener como una idea clara de lo que es la política y cómo se va a dirigir el país a futuro. Muchísimas gracias, doctora Marion, por habernos ayudado con estas preguntas de un periodo tan importante en la historia colombiana. Bueno, Santiago, con mucho gusto. Hasta luego.